Muy buenas tardes, bienvenidos a Yucatán Presenta, una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Luis Andrade y como siempre de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde les invito a conocer la cartelera de eventos artísticos y culturales de museos y patrimonio que existen en Yucatán. Esta tarde contamos con la presencia de Ana Ceballos Novelo, directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural de esta Secretaría, y de la maestra Lourdes Luna Arana, directora de Crecida Danza y del Conservatorio de Danza en Yucatán, creadora del Festival Yucatán Escénica. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues hoy queremos platicar de algo que en esta semana es fundamental y en todas las semanas del año, pero que celebramos particularmente esta semana, el Día Internacional de la Mujer. Y en ese marco queremos platicar de la emprendeduría cultural dentro de la gestión cultural, dentro de las industrias culturales, creativas y de las artes, siempre referidas al tema de la mujer. Uh-huh. Pues bueno, tenemos una gran invitada esta tarde y pues bueno, sí creo que es un tema interesante comentarle a los radioescuchas también qué son las industrias culturales, aunque parezca un poco repetitivo que siempre lo platiquemos, pero creo que hay gente que se integra y que va entendiendo este concepto desde un inicio. Las industrias culturales, pues bueno, son todas aquellas acciones en temas específicamente artísticos o culturales que generan un impacto económico o social en una comunidad, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pues de bienes o productos creativos, como en el caso de la maestra, que bueno, que claramente contempla un bien artístico, que estamos hablando específicamente de la danza, y cómo la danza también produce estos otros servicios alrededor, ¿no? Desde festivales, documentales, videodanza, y una serie de formación, actividades formativas que también generan servicios en torno a los bienes artísticos, como en este caso mencionaba, es la danza. Y pues te la traje para que pudiéramos platicar un poquito acerca de cómo en la danza se aplica muy bien este concepto de manejo de un emprendimiento cultural, artístico, y cuáles han sido los retos de ella desde que nació el Conservatorio de Danza o la compañía Crecida Danza Contemporánea y cómo se ha manejado hasta el momento. Gracias. Bueno, pues maestra, cuéntenos por qué. Sí, por favor. A ver, siempre, bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es un gran placer poder compartir a través de la radio, pues nuestras inquietudes y nuestro trabajo finalmente, ¿no? A ver, siempre me encuentro con unos sentimientos encontrados cuando escucho o cuando me dicen o cuando hay que hablar de este tema que tiene que ver con industria creativa o empresas culturales o emprendimientos culturales, porque cuando yo se lo comento a cualquier gente que no tiene nada que ver con la danza, me dice, ajá, ¿y cuáles son tus utilidades, no? O de a cómo, ¿no? Al final del año, ¿cómo cuentas tu utilidad? Y pues en eso hasta ahora no existe, ¿no? Es decir, en términos reales, la utilidad viene desde otro lugar. O sea, mi utilidad no es en pesos y monedas, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Yo nací en Monterrey y de alguna manera crecí en una cultura muy fuerte de trabajo. No sé si de pronto dices, ay, sí, nada más los de Monterrey, pero, ¿sabes? Es como levantarse bien temprano, acostarse bien noche, buscar siempre a ver qué cosas se hacía para mejorar X o Y, empresa, negocio, escuelita, tiendita, lo que sea, ¿no? O sea, tú veías cómo las cosas desde mi entorno crecían, o sea, de pronto ya se desarrollaban 25,000 cosas a tu alrededor. Te estoy hablando de hace 30 años o un poco más, ¿no? Entonces, cuando decide uno dedicarse a esto, que es la danza, el arte, dices, bueno, ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Primero, pues, como en lo individual, ¿no? Pasa el tiempo y el proyecto que empezó de manera individual, te encuentras que después de 25 años, 28 años, ya es un proyecto que involucra a muchas personas de manera directa y a muchas más personas de manera indirecta, ¿no? Y cuando volteas a ver, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya sucedido esto sin un
estudio de mercado, sin un contador de base, sin un administrador, contadores, gestor desde el inicio, derechos de autor. O sea, como todo eso, ¿no? Y entonces dices, a ver, algo aquí no está como cuadrando, ¿no? Y finalmente, eso es lo que yo saco en mi esquema de utilidades, que tiene que ver con esa otra parte con la que trabajamos las empresas culturales, que es con un deseo humano básico de trabajar en un área, en el área artística, en donde el motor principal es hacer arte, más que tener una utilidad. Entonces, ese motor principal es lo que ha hecho que esta empresa pues crezca, ¿no? Y sí, efectivamente, le dé trabajo a muchas personas, le dé oportunidades de desarrollo a muchas otras personas, les dé espacio para trabajar a muchas personas, les genere capacitación y actualización en danza a muchas personas, etcétera. O sea, podríamos hablar como de muchas cosas, ¿no? Pero digamos que mi principal fortaleza de haber sobrevivido durante tantos años ha sido seguir manteniendo fuertemente mi motivo principal, que es justamente hacer arte. De pronto me decían, bueno, Lourdes, ¿por qué no metes cosas más comerciales a lo que tú haces para que venga más gente, ¿no? O ¿por qué no? Sí, como desviar un poco, me aconsejaban desviar un poco mi origen para el ingreso, ¿no? Y yo siempre me negué, siempre me negué porque no lo sé hacer. Para empezar, no lo sé hacer, no me gusta y no me siento cómoda. Entonces, si no me siento cómoda, no me va a salir bien, y si no me va a salir bien, no me van a pagar. Es decir, hay como ¿sabes? Hay una serie de cosas que tienen que funcionar para que la cosa resulte. Entonces, claro, privilegias la calidad en el producto. Claro, ¿no? La calidad y como el impulso motor de inicio, que es crear arte, y después encontrarás la forma de ver cómo eso lo ubicas, pero si ese origen, ese motor de inicio se pierde, creo que pues se desvirtúa lo que haces y bueno, mi objetivo no es ese, mi línea no ha sido esa. Habrá empresas culturales o compañías o proyectos que sí lo logren hacer y que logren llegar al éxito, pues, pero a mí de manera personal no me sale. Entonces decidí quedarme en ese punto y estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho, ¿no? O sea, finalmente está esta parte de tener siempre una conciencia muy real de dónde estamos ubicados en el ámbito territorial y en el ámbito geográfico del arte en México, que estamos muy al sur. Ok, estamos muy al sur, ¿y qué va a pasar? ¿Nos quedamos sentados a que nos lleguen las oportunidades? Pues no, porque se van a tardar más en llegar porque estamos hasta el sur. Entonces hay que irlos a buscar y bueno, por eso creo hemos sobrevivido tantos años. Pero Crécida creo que claramente paga sus cuentas, paga el alquiler del espacio, le paga a los bailarines, sí. Paga el papel de baño, los insumos de un espacio. Bueno, eso ya de entrada son actividades rentables. Sí. Y generan un impacto en la misma ciudad, ¿no? Porque estás contribuyendo a darle empleo a gestores, a artistas. Y bueno, todo esto, abordándolo, sí tiene que ver con tu producto. Y yo creo que con esta calidad que quieres imprimir. Pero a final de mes hay que pagar las cuentas. Hay que administrar bien. Entonces, sí. Creo que si Crécida se ha mantenido durante todos estos años, tal vez no generando utilidades, al menos sí cubriendo los gastos. Yo creo que el reto sería pensar en qué otras acciones se pueden realizar para que Crécida sí dé ese salto y pueda, de su misma actividad, de la misma calidad que genera, poder generar esta utilidad y seguir participando activamente a nivel nacional. Yo creo, Ana, que finalmente las oportunidades que se han presentado han sido muy valiosas, desde aplicar a convocatorias que emite el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Finalmente estamos todo el tiempo buscando que nuestros proyectos reciban un apoyo económico a través de estas convocatorias. Intentamos siempre ser muy rigurosos en ese sentido, cumplir con todos los requisitos, y porque es una oportunidad que si no se nos va. Y bueno,
Pero es cierto, es decir, todo cuesta, finalmente todo cuesta, y lo que sí tengo que decir es que esta empresa surgió desde la iniciativa privada, es decir, surge por una inversión personal de inicio, es decir, el primer impulso económico fuerte fue desde lo privado, personal. Y me acuerdo muy bien porque fue mi esposo quien hizo esta primera inversión como socio, digamos, y me dijo: Lourdes, si no fueras tú, no estaría haciendo esto. O sea, no se refería a mí como su esposa, sino a mí porque sabe que soy una mujer que trabaja, que vino de hace muchos años en esto, bla, bla, bla. Pero él fue muy claro. O sea, él, si no, lo hago porque sé quién eres y vamos. Uh-huh. Y su plan de negocios era, pues llenamos esto de alumnos, ¿no? Necesitamos 80, 100 alumnos para que entonces salgan los gastos y no sé qué, y los bailarines de Cressida, bla, bla, bla. Pues esos 80 alumnos nunca llegaron. Yeah. O sea, empezamos los años con 20, 25, los más que hemos tenido hasta el día de hoy han sido 35 alumnos, 40 alumnos pagando una cuota, ¿no? Entonces, cuando yo vi esa tendencia, dije, no, esto no va a funcionar, y entonces empezamos a hacer otro tipo de acciones, ¿no? Más becas, más puertas al gobierno estatal, municipal. Activar la sala de arte Cressida. Activar la sala y buscar otros apoyos internacionales que están enfocados en este tipo de proyectos, como es el Festival Yucatán Escénica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Están escuchando a la maestra Lourdes Luna en el 92.9 FM Yucatán FM, La Viajera en el Tiempo, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos platicando también con la directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural, Ana Ceballos Novelo. Y por decirles algo, hace muchos años, de cosas de rebote, yo en algún momento me dediqué a la fotografía de danza, y después de algún tiempo de hacer fotografía de danza clásica, por alguna extraña razón terminé en el Coca-Cola International Christmas Show. Ah, mira. Y de ahí de rebote, porque habían unos bailarines que estaban en el show, me dijeron, nos gustaron las fotos, necesitamos que vengas a hacernos fotos a otro lugar. Y ese lugar era el Conservatorio de Danza. Ah, mira. Y para aquel entonces, si no más bien recuerdo, era la segunda edición del Festival Yucatán Escénica. Ok. Y bueno, hicimos unas fotos súper padres ahí. Recuerdo que la primera foto que posé fue precisamente en el conservatorio y está Lourdes sentada en la duela, levantando las manos, y todos los chicos están saltando. Cierto. Y después hicimos otra serie de fotos por ahí. Y lo interesante de ese periodo en la vida es que, aparte que el conservatorio era un lugar totalmente distinto a cualquier otra escuela o lugar de danza, porque era un lugar muy iluminado, muy abierto, en un lugar que se había recuperado. Hablamos de unas antiguas bodegas de trenes por la calle 60. Lo interesante es que habían estos bailarines, uno era de Estados Unidos, dos eran argentinos, sí. Una chilena, y se hacían cosas que no se hacían en otro lugar, de maneras que no se hacían en otro lugar. Es decir, por ejemplo, platicábamos ahora del financiamiento. La maestra es muy conocida por aplicar, como bien dice, a todo tipo de apoyos, becas y demás, y llena de financiamientos no tradicionales, porque tradicionalmente hablamos únicamente de taquillas y de tal. De manera que hace un esquema de negocios muy interesante. Y si podemos hacer un resumen de todo esto, lo primero que hay que tener sería una idea clara de que el arte existe por el arte mismo, que hay que tener una calidad y tener precisamente eso, una idea, y de eso brotan ciertos costos, como mencionaba la maestra Ana Ceballos. Se tiene que pagar bailarines, se tiene que pagar vestuarios, se tiene que pagar hasta el papel de baño del tal, y entonces viene el cómo financiamos todo esto, ¿no? Entonces, claro, hay taquilla, hay, en el caso de las academias, pues el pago de la cuota que se hace por mensualmente por esas clases, pero también existen convocatorias, programas de fondeo, como hemos platicado con la maestra Diana Vallardo acerca de los Kickstarters, por ejemplo, y demás. Y una vez que se genera esto, pues entonces hay un resultado, ¿no? Los ingresos menos los costos nos dan una situación que puede ser una utilidad, o que puede ser simplemente que se haya financiado hasta el punto en el que salgamos perech, ¿no? Pero que simplemente el hecho de haber podido llevar a cabo la actividad de una manera no solamente bien puesta, sino en el nivel de calidad que uno realmente quiso desde un inicio, ya sea precisamente la utilidad del evento, ¿no? No, yo creo que el que personas puedan
recibir un sueldo por su trabajo en un proyecto como esto, eso ya es una utilidad. Porque estás activando la economía de otras personas, o sea, que, ¿sabes? Que esas personas están pagando su renta, están yendo al súper, están comprando su, no sé, su ropa, no sé. Eso ya es una utilidad, ¿no? Porque finalmente se está fortaleciendo el ámbito cultural, o sea, y no solo fortaleciéndolo, sino profesionalizándolo, que es una de las partes más importantes y por las que yo estoy muy ahí obstinada, ¿no? De okay, me vas a cobrar, pero necesito calidad. Entonces, si hay calidad hay que pagar, ¿no? Y entonces eso eleva los niveles, al grado de que entonces ya podemos accesar a otro tipo de apoyos, a otro tipo de recursos, ¿no? Porque se fue como construyendo desde abajo, ¿no? Entonces, entiendo que también mucho de esto se ha hecho gracias, por ejemplo, al arribo de profesionales de la gestión a Yucatán, que han inyectado esta visión profesional de cómo se presenta un proyecto, de cómo hay que hablar, de cómo hay que hacer las cosas para que las cosas funcionen, porque no es nada más soy artista y como soy bien bueno, entonces me tienen que apoyar. Pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Yo tuve la fortuna de que una gestora llegara a Crécida y me ayudara mucho a esa parte que me enseñó cómo empezar a bajar fondos, y esa lección sigue hasta ahora y lo seguimos aplicando. Y claro, yo aportaría que la lección tendría que seguir creciendo, o sea, la curva de aprendizaje debería ir un poco más amplia, no solamente a bajar recursos gubernamentales, sino entrar en contacto con todas las instituciones, ONGs internacionales, sumar a los empresarios yucatecos, que hay muchísimo interés. Yo he tenido la oportunidad de estar en reuniones y en mesas platicando con ellos, y creo que la preocupación más grande de ellos es que tienen el dinero para aportar, porque sí existe el presupuesto. A lo que le temen es que no hay el know-how, ellos así le llaman. Tememos en que no podamos contratar empresas profesionales en Yucatán que puedan administrar un proyecto artístico específicamente hablando, ¿no? Tenemos que traer a gente de fuera, de México, de Monterrey, e incluso fuera de México, ¿no? Para que vengan a Yucatán y aquí puedan desarrollar un proyecto artístico que además sea rentable, que además tenga una viabilidad, venda taquilla y además sea un negocio, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho. Los empresarios lo tienen un poco en el radar, pero ya veremos cómo va evolucionando. Y es importante también mencionar que los empresarios quieren tener también claro cómo es el proyecto, los artistas quieren tener claro cómo es de que va todo esto del financiamiento, y hay diversos lugares donde se puede obtener ese tipo de información. Uno de ellos ciertamente es la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán. ¿Cómo pueden obtener la información de cómo empezar a profesionalizar esto los artistas? Ok. Bueno, ahí me tocará a mí, maestra, platicar un poquito de todo el trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría. Yo estoy convencida del trabajo que Crécida ya ha iniciado, pero creo que falta mucho todavía informativamente, hablando en captación de recursos. La Secretaría está trabajando un programa a través de la Coordinación de Industrias Creativas y Culturales, y un trabajo muy importante de reunirnos con los empresarios, con las cámaras empresariales, hablar muchísimo de todo esto, ¿no? Cómo el lenguaje del artístico es uno y el empresarial es otro, y poder fungir como un ente mediador para que los empresarios entiendan que hay mucha calidad y que pueden invertir en ella, y que tanto los artistas puedan contratar personas profesionalizadas, gestores, productores, directores de escena, que también exista un mercado que se active, un sector que se active en Yucatán, y que los empresarios puedan tener certeza para invertir ahí, ¿no? Entonces, esto es resultado de muchas pláticas con todos estos empresarios, un trabajo que la Secretaría está abanderando de forma muy especial, y pues bueno, aunado a otros programas de los que ya platicamos en programas anteriores, como está EFI Artes, pero no es el único. O sea, queremos que realmente exista un vínculo cercano entre empresarios y artistas y puedan dialogar por el objetivo de obtener más empresas culturales y creativas.
Y pues bueno, el camino es largo, pero les ponemos a disposición el número de la Secretaría de la Cultura y las Artes, el 942-3800, para que se puedan comunicar con la directora de Desarrollo Artístico y Gestión Cultural, Ana Ceballos Novelo, para pedir más información al respecto. Y como hemos platicado, si han seguido las transmisiones anteriores, si quieren ahondar más sobre el tema de FIARTES, los estímulos fiscales a las artes, particularmente la danza y el teatro, se pueden comunicar a ese mismo número, 942-3800, y pedir la extensión de la maestra Aida Barrera, que se encarga de esos temas. Les recordamos que si quieren conocer más eventos artísticos, culturales de museos y patrimonio, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Yucatán Presenta, y también seguir las redes institucionales de la Secretaría en facebook.com/sedeculta o buscándonos como Secretaría de la Cultura y las Artes, en Twitter como sedeculta-yuc y en Instagram como sedeculta. Y pues bueno, hoy 8 de marzo es Día Internacional de la Mujer, y pues qué bueno y qué mejor que tener a dos exitosas mujeres en el ámbito del arte, la cultura y la emprendeduría cultural y creativa, platicando de todos estos temas. Hemos tenido excelentes invitados últimamente, uno de ellos la maestra Lourdes Luna, a quien le pediremos que próximamente regrese y nos siga contando todas estas cosas. Sí, ya viste que me pones on y yo no mido el tiempo, entonces me encanta la radio, me encanta platicar, y más si es mi tema, pues con más ganas, y yo feliz de venir las veces. Y bueno, y Lourdes está postulando para el FIARTES también. Sí. Eso es un dato interesante a tener en cuenta. Pues seguiremos esta plática en una ocasión siguiente, y sin más les agradecemos el favor de su atención esta tarde a Yucatán Presenta, una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio. Feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes.